Y ahora, con mucho amor, invito a compartir la palabra a uno de mis hijos amados, al misionero, pastor y director de cine. Él ya me dijo que cuando esté haciendo películas en Hollywood voy a seguir siendo su pastor, así que lo puedo decir con esa confianza. Andrés Cuervo, te amo. Te traigo la tril. Bueno, algunos no me reconocieron porque tengo como 6 libras menos, 10 años menos. Aparentemente la última vez que compartí las buenas noticias de que ganamos el premio con el video les gustó mucho y me volvieron a invitar aquí a compartir algo, a predicar formalmente, porque esa vez fue informal. Pero antes de comenzar les traje un video, me costó mucho conseguir este video, pero se los quiero mostrar porque esta es la razón por la cual la enseñanza o la serie de Arde no se llama Corderitos y Cabritos o Ovejas y Cabritos. Esta es la razón por la cual, este es el secreto por el cual se le puso a esta, cuando empezamos a hablar, esta fue la razón. Yo le dije, no, Will, tiene que ser corderos, ovejitas y corderitos. Ruédalo. Yeah. What can I do for you? Zapatero, ¿qué opina usted del gobierno de Zapatero? Pues igual que yo. ¿Y qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted del gobierno canario? ¿Y de los ayuntamientos de la isla? El video dura 1 hora, no se preocupen. Yeah. Bueno, gracias ahí, Román. Y esa es la razón verdadera por la cual se le cambió el nombre y no se lo puso cabritos. Porque los cabritos son diferentes a las ovejas, ¿no? Hablan diferentes, se expresan distinto. Y cuando pensé en qué compartir, y había muchas cosas que pensé originalmente que sería bueno compartir, una de las cosas que me vino a la mente fue algo que realmente no está muy asociado con el tema de las ovejas, porque no está directamente relacionado como otros versos de la Biblia, por ejemplo el Salmo 23 o otros versos, y es Nehemías 3.1, y Nehemías 3.1 dice así, si quieres buscar en tu Biblia o en tu dispositivo móvil ahí en la aplicación de la Biblia, Nehemías 3.1, y leo de la Biblia de la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces Eliasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas. La dedicaron y colocaron las puertas, levantaron la muralla hasta llegar a la torre de los 100, la cual también dedicaron, y hasta la torre de Hananiel. ¿A qué se refiere esto? Y es que 445 años antes del nacimiento de Cristo, bajo el reinado del rey Artajerjes, existía un hombre llamado Nehemías, y Nehemías era la mano derecha del rey Artajerjes. Ocupaba una posición bien importante en el reino, que era el copero del rey. Y el copero del rey no era otra persona sino el que
estaba encargado de probar la comida del rey antes que el rey la consumiera para evitar que envenenaran al rey. Entonces imagínate usted la confianza que debe haber entre el rey y el copero. Porque si el copero en algún momento le hace, en Colombia decimos la triquiñuela, le hace la segunda, se le va por ahí, por el medio y quiere de alguna manera hacerle daño al rey, él está en toda la posición de hacerle daño al rey. Él tenía una posición de suma autoridad y una posición de mucha influencia en un reinado de un rey que no era conocedor de la verdad de Dios, el rey Artajerjes. Así que Nehemías no es el único personaje en la Biblia que encontramos cercano a los reyes y a las autoridades no conocedoras de Dios. José también era otro hombre del cual se habla en la Biblia que era cercano al faraón, era también su mano derecha. Daniel también fue mano derecha del rey. Así que yo considero que esto nos enseña en cierta manera que las personas que son piadosas, que son creyentes, que son temerosas de Dios, llegan a lugares de influencia, aún lugares de influencia en medio de situaciones totalmente adversas. Y esta era la situación de Nehemías como copero del rey, un hombre de suma influencia en el reinado de Artajerjes. Pero estando Nehemías allí con el rey, llegaron a sus oídos noticias de la condición en la que se encontraba las murallas de Israel, y las murallas habían sido destruidas por las guerras y los ataques que habían tenido. Y en este tiempo las ciudades necesitaban y dependían de las murallas, no solamente para la seguridad, sino que a través de las murallas se realizaba el comercio. En las murallas habían puertas y por esas puertas se realizaba el comercio. Entonces únicamente lo que podía entrar o salir de la ciudad estaba controlado por las murallas y las puertas. Pero si alguien me puede facilitar un poquito de agua, gracias. Gracias, mi suegra querida. Amén. Cuando Nehemías llegó a oídos de lo que sucedía en ese momento con la ciudad de Israel, él se entristeció en su corazón. Dice que se abatió tanto por la noticia que comenzó a ayunar y a orar e interceder. Y esa fue la primera parte que me hizo pensar. Yo dije, ¿qué hacemos nosotros cuando llegan a nuestros oídos noticias de gente de nuestro pueblo que está destruida? Cuando las murallas de una iglesia caen, cuando un pastor, recibimos la noticia de que un pastor o una persona de autoridad que representa a la iglesia cae en un pecado o una situación de destrucción, de ataque a su vida. Algunos de nosotros lo que hacemos es murmurar, o atacamos, o es fácil juzgar, pero ¿cuántos de nosotros nos podemos poner en el lugar de esa persona? Tener un corazón como el de Jesús, el del buen pastor. Y simplemente orar, interceder y ayunar por la reconstrucción de esas puertas, por la reconstrucción de esa ciudad y de ese pueblo de Dios. Nehemías levantó una voz de intercesión y de ayuno a Dios. Y esto fue lo que hizo la diferencia. Moisés también, en un momento en el que el pueblo de Israel estaba pecando y había construido un ídolo delante de Dios, también Moisés se humilló en intercesión. Y dijo, hagamos un trato, básicamente aquí parafraseando Dios. Llévame a mí, destrúyeme a mí, pero no destruyas al pueblo de Israel. Y Moisés se puso en la brecha, es decir, se puso en el lugar del pueblo de Israel. Se identificó de tal manera que dijo, llévame a mí. Pon sobre mí la consecuencia del pecado de ellos, pero no te olvides de tu pueblo, de lo que las otras naciones van a pensar de ti. Y la fama de tu nombre como el Dios sobre todos los dioses. Él intercedió, entabló una conversación con Dios por el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que Dios le escuchó. Y el mal que Dios tenía pensado traer hacia el pueblo de Israel como consecuencia, como castigo, Dios lo retiró. Y cambió en cierta manera Dios el destino que tenía planeado por el pecado del pueblo de Israel, por la intercesión de Moisés. De la misma manera, por la intercesión de Nehemías, Dios puso a Nehemías con favor y gracia ante el rey Artajerjes para que pudiera regresar a la ciudad de Jerusalén y supervisar y ayudar en la reconstrucción de los muros. Así que
El mensaje se titula Restaurando la puerta de las ovejas. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder venir aquí, celebrar junto contigo, poder adorarte y bendecirte, pero también poder venir aquí porque sabemos que dependemos de ti como el pastor de las ovejas. Y como ovejas nos presentamos delante de ti, nuestro buen pastor, y pedimos que tú hables a nuestro corazón. Tu palabra dice que tus ovejas oyen tu voz, te conocen y te siguen. Enséñanos a escuchar tu voz en esta mañana. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor. Que esta palabra no sea solamente para nuestra memoria, nuestro cerebro, nuestro conocimiento, sino que podamos aplicarla a nuestro corazón, hacerla nuestro estilo de vida y convertirnos en intercesores y reconstructores de la muralla de nuestra ciudad, de tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que estamos hablando de algo muy importante. Considero que una de las razones por las que es tan urgente este mensaje es porque estamos en tiempos donde hay un ataque directo hacia el pueblo de Dios, hacia la iglesia. Yo sé que ustedes lo ven a través de los medios sociales, el ambiente político que se vive en los Estados Unidos, pero estoy hablando más allá de ello. Algunos de ustedes dirán, sí, ISIS, ¿sí? Y los ataques que hay en el Medio Oriente hacia los cristianos. Y estoy hablando de algo mucho más profundo, más peligroso que eso. Y es el ataque hacia el pueblo y la familia como tal. Porque el núcleo de la sociedad es la familia y el núcleo de la iglesia también es la familia. Y ese es el ataque más importante, más que ISIS, más que el ambiente político en nuestro país o de los países donde venimos nosotros. Es el ataque que hay hacia las puertas y hacia las murallas de nuestro hogar como la ciudad de Dios y como el pueblo de Dios. La muralla de Jerusalén tenía 10 puertas y esas puertas se caracterizaban porque tenían nombres que representaban lo que entraba por esas puertas. La puerta de los peces, la puerta de las armas, la puerta de las ovejas. ¿Qué creen ustedes que entraba por la puerta de las ovejas? Las ovejas y los pastores, y por allí entraban y salía el comercio de las ovejas. Las puertas que servían para protección también servían para comunicar, servían para comercio y servían como ese pasaje donde se aglomeraba la gente del pueblo para saber qué eran las noticias nuevas. Hoy en día nosotros queremos ver qué es lo que está pasando y a dónde vamos. Al internet, a CNN, al Facebook, y allí es donde nosotros consumimos las noticias, pero en este tiempo eran los mercados. En este tiempo era en esas entradas de las puertas donde había un comercio, una transacción, y allí entraba la gente y allí se difundían las ideas. De repente venía alguien con unas ovejas de tal forma, de tal otra, y comenzaban a hablar, mire, yo utilizo estos nuevos pastos que hay por allí, o tengo ahora un GPS que me deja saber dónde se me pierden las ovejas. Entonces había un intercambio de información. Es interesante saber que Jesús se llama a sí mismo la puerta de las ovejas. Pero no solamente se llama la puerta de las ovejas, sino la Biblia habla de Jesús como el cordero inmolado. Isaías 53 dice que Jesús, el cordero inmolado, haciendo referencia profética hacia Jesús, siendo llevado a la cruz, dice que como cordero fue llevado al matadero. Que no se inmutó, que dijo ni una sola palabra pronunció y fue sacrificado para el perdón de muchos, para el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos recuerdan cuando trajimos a la ovejita aquí el primer domingo? ¿Gritaba igual que estos cabritos? No, ¿verdad? ¿Zapateaba y gritaba y tiraba? No, muy dócil. Ni escupía tampoco. Muy dócil. Y así de esa misma forma Jesús fue llevado, dice Isaías 53, al matadero, a donde fue sacrificado por el perdón de muchos. El Salmo 100, versículo 3, la Biblia dice que nosotros somos su pueblo y ovejas de su prado. Así es que cuando el buen pastor comienza una obra de restauración, comienza por la puerta de las ovejas.
Cuando Dios quiere restaurar algo en la iglesia o en la familia o en cualquier esfera de la sociedad, siempre va a comenzar por sus ovejas. Si Dios quiere restaurar algo en tu casa y tú eres la única persona creyente en tu casa, no esperes que la restauración venga por ellos, porque la restauración va a comenzar por la puerta de las ovejas. Por aquellos que han estado en la brecha intercediendo por la salvación de muchos, como lo hace el buen pastor. Cuando las ovejas entran y salen, dice la Biblia que Jesús se hizo llamar de forma de parábola la puerta de las ovejas, y él dijo que por esta puerta las ovejas entran y salen y al salir encontrarán pastos. Al salir encontrarán pastos verdes, porque las ovejas son animalitos a los que hay que llevarlos al pasto, hay que llevarlos al agua. Ellas no van necesariamente por su cuenta buscando su propio alimento, dependen tanto del pastor que hay que llevarlos. Y cuando entran y salen por la puerta, encuentran pastos verdes. El primer versículo o el primer capítulo de la Biblia que yo me aprendí fue el Salmo 23, me lo enseñó mi abuelita. A punta de promesas, obviamente. Me dijo, si tú te lo aprendes, yo te prometo que... Y yo me lo aprendí. Mi abuelita Nati, con quien nosotros nos criamos, me enseñó el Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué más dice? En lugares de... me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Amén. Me lo aprendí, ¿vieron? Valió la pena la abuelita enseñando. Dice, el Señor es mi pastor. Y es interesante ver que aunque el Señor es nuestro pastor, Él también es cordero. Porque decíamos que en Isaías 53 está la figura de Jesús como el cordero. Siendo el pastor, Él tomó forma de cordero. Siendo rey, Él tomó forma de ser humano. Siendo el mayor, Él tomó forma del menor. Nada me faltará, y esto habla de nuestra provisión completa de Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y Dios nos pastorea en lugares de delicados pastos aun cuando no querramos. Por eso dice, me hará descansar. Hay veces que nosotros no queremos descansar porque la actividad y la universidad y todas esas cosas. Y en estos días, cuando llegué de la universidad como a las 11 de la noche, mi esposa me dice, mira, yo no te quise decir porque no quería que tú te vinieras manejando así bien loco, pero tu papá está en el hospital, lo tuvimos que llevar. Y claro, eso a mi corazón me dio muy duro. Yo me fui al hospital y vi a mi papá y estuve con él un día, y al día siguiente a las 10 de la mañana yo tenía 3 reuniones. Entonces yo esa misma noche mandé un email y cancelé todas las reuniones que tenía al día siguiente, y pasamos un tiempo con mi papá, pasamos un tiempo con la familia, después fuimos a comer helado y recogimos a mi papá, y fue un día diferente de descanso, y la gente a la que yo le escribí entendieron la situación. Hay momentos en los que, yo no estoy diciendo que esas son las razones que Dios permite para que descansemos, pero hay momentos en los que Dios nos habla y nos dice, te haré descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces no habla solamente de la provisión completa, sino de la provisión constante de Dios. Confortará mi alma. Eso quiere decir que recarga nuestras fuerzas. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y el buen pastor es fiel a sus promesas de bien para nuestra vida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aún en las situaciones más tenebrosas y más difíciles de la vida. Yo no sé cuál sea tu valle de sombra de muerte, pero para cada uno de nosotros tal vez el valle de sombra de muerte represente una cosa distinta. Sin embargo, la promesa de Dios sigue siendo la misma. Aunque andes por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estaré contigo. Luego dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Y cuál es la vara? El pastor tiene 2 elementos. Uno es la vara, y es un palo, y el otro es el callado. ¿Cómo es el callado? El callado tiene una curva, ¿no? Entonces el pastor anda con su vara y su callado.
Entonces, ¿la varita para qué es? Para corregir para el papá, sí, para corregir el camino de las ovejas. Corregir el camino de las ovejas. ¿Y el cayado para qué es? Cuando una oveja se está yendo, ¿qué hace el pastor? Con el cayado la engancha y la trae. Siempre en amor, pero tiene sus elementos de corrección. Así que cuando la Biblia habla, dice, porque tú estarás conmigo, y dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es la vara y la corrección del cayado son para traernos y es para nuestro provecho. Quien escribió el Salmo 23 fue David. Y David sabía de primera mano qué era ser un pastor. Porque de allí fue que Dios lo sacó para ser rey, de ser un pastor de ovejas. No solamente sabía cómo eran las ovejas, sino que conocía lo que las hacía felices. Y por esa razón escribió el Salmo 23, porque él sabía que era en el descanso y con los pastos verdes y junto a las aguas de reposo que las ovejas iban a estar felices. Y el Salmo 23 es un ejemplo de cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros como ovejas y cuál es la verdadera felicidad. Se encuentra cerca al pastor y bajo la provisión del pastor, no fuera de su mano y no fuera de su protección. De la misma manera, la Biblia nos habla de cómo el pastor nos conoce íntimamente y sabe cuáles son nuestras necesidades. Si una oveja está harta de tomar agua, el pastor no la va a hundir y a seguir echándole y tomando agua. Y si está llena de pasto, no la va a provocar con más pasto. El pastor sabe exactamente cuál es la necesidad y puede satisfacer esa necesidad en particular. Vamos a ir a Juan 10, 27 al 29. Juan 10, 27 al 29 y dice... Y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, por si ustedes la ven un poco distinto allí en sus Biblias. Pero Juan 10, 27 al 29 dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Lo voy a leer, dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Hay ovejas que escuchan la voz de Dios, pero que no siguen. Entonces son dos características. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. No solamente las ovejas conocen la voz del pastor, sino que el pastor conoce a las ovejas. Entonces imagínese usted un pastor con 7,000 ovejas, rebaños gigantescos, mezclado con el rebaño de otra, esperando todos a la puerta de las ovejas a ver cuándo abren para entrar a la ciudad. Y de repente el pastor dice, ¿qué mamita, venga pues? Y vienen las ovejas que responden a ese pastor. Y viene el otro pastor y, ¿qué reinita, venga pues? Entonces ellas saben a quién le llama mamita, a quién le llama reinita y responden específicamente a la voz del pastor. Eran 3,000, 7,000 ovejas entrando por una puerta angosta, todas obedeciendo al llamado de ese mismo pastor, reconociendo la voz de ese pastor. Pero el pastor también conocía quiénes eran. Hace unos días, antes de entrar a bañarme con Andrés Lucas, sentí en mi corazón, dice, voy a enseñarle a Andrés Lucas a escuchar la voz de Dios. Entonces nos sentamos al frente de la ducha y yo me senté y le dije, vamos a orar. Y él, como a veces dice, it's too boring, es muy aburrido. Yo le dije, no, es que mira, orar no es un monólogo. Yo le hablo así, ¿no? Un monólogo. Y él, sí, un monólogo, ok. Y él me entiende, ¿ok? Entonces yo le digo, un monólogo, ¿no? Como un monólogo, así. Y entonces le dije, orar también es escuchar la voz de Dios, pero para escuchar la voz de Dios hay que hacer silencio, Andrés Lucas. Y eso es todavía más boring para Andrés Lucas. Entonces él hizo silencio y yo le dije, me vas a decir qué es lo que Dios te dice, ¿ok? Hicimos silencio como 1 minuto. Le dije, bueno, ya, ¿qué te dijo Dios? Me dijo en inglés, Dios me dijo que te va a decir a ti que regales todas esas varitas con las que me das pao pao. Eso fue lo que Dios le dijo a Andrés Lucas, supuestamente. Pero él está aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Así que el otro día que mi papá estaba en el hospital, Andrés Lucas entró y lo vio así conectado con cables y se asustó todo. Le dije, no, vamos a orar por el abuelito, ora por el abuelito.
Y él dijo, Señor, sana a mi abuelito, que se encuentre bien, y recuérdale a mi papá que regale esas varitas. Ahora hay que enseñarle a Andrés Lucas que la varita es para corrección y el callado para traerlo también, ¿no? Continuando con el capítulo 10 de Juan, que de paso Juan 10 es parte del verso lema de esta serie de enseñanzas sobre las ovejas y los corderitos. Dice Juan 10 del 6 al 14. Es un poquito largo, pero voy a leérselos. Dice Juan 10 del 6 al 14. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. La oveja es uno de los animales más indefensos o inofensivos. La vida de las ovejas depende totalmente del pastor. Pero fíjate que hay varias cosas que dice estos versos acá. Dice que las verdaderas ovejas escuchan la voz del que no es el pastor y no lo siguen. O sea que si hay verdaderas ovejas, también hay ¿qué? Falsas ovejas. Si hay un buen pastor, también ¿qué hay? Un mal pastor. Y si hay un ladrón, también ¿qué hay? Un protector, ¿verdad? Un ladrón. Andrés Lucas, claro. Algo que me llama la atención, y estaba escuchando hace poco un programa en la radio que estaba hablando de cómo atacan los lobos. Y los lobos no atacan solos. Los lobos no son efectivos atacando solos. Los lobos atacan en manada. Esa es la manera en que los lobos atacan. Y muy seguramente, igual la Biblia habla sobre las zorras pequeñas que echan a perder las grandes viñas. No es un lobo ni es una zorra pequeña la que le va a hacer gran daño al rebaño de las ovejas. Es un grupo de lobos que está al acecho y que trabajan en equipo para lograr su cometido. Muchas veces puedes decir, pero es que es una puerta allí que se abrió nada más, y es un lobito, eso lo domesticamos. Tú no puedes tener un lobo y tratar de domesticarlo dentro de tu rebaño. Porque un lobo va a traer a otro lobo. Y otro lobo va a traer a otro lobo. Y entonces va a haber una lobada. Y de allí va a salir la estrategia para acabar con el rebaño entero. Esa es la manera en la que el enemigo funciona. No va a venir de una sola manera ni en un mismo momento. Va a traer y utilizar estrategias. Y es muy interesante ver que la Biblia nos habla de estos lobos, de estos enemigos. ¿Cuál es el enemigo de las almas? ¿Cuál es aquel que vino para robar, matar y destruir? Satanás. Pero cualquiera que se rige por esa misma ley de robar, matar y destruir, por esa misma naturaleza, ese es su pastor, ese es su padre. Entonces aquel que viene a una iglesia o que va a un hogar para robar, matar y destruir, está siguiendo la naturaleza de Satanás. Pero no es solamente Satanás el enemigo, ni las personas, pero también son las circunstancias que vienen a robar, a matar y a destruir la paz, la integridad del rebaño.
Los pastores asalariados, que solamente les importa el lucrarse, son también regidos no por el buen pastor, sino por aquel que viene a robar, matar y destruir, aunque se denominen pastores. Los pastores asalariados son cuidanderos a sueldo y andan de redil en redil por mera conveniencia. Ellos no aman realmente a las ovejas, sino que aman el beneficio personal. No les importa robar el corazón de las ovejas y exponerlas al peligro. Ellos son como Absalón o como Micaías. Absalón era hijo del rey David y cuando Absalón se separaba las puertas de la ciudad, antes de la puerta de las ovejas, antes de entrar a la muralla, se paraba a aconsejar a la gente, a decirles, no, ¿para qué vas a ir donde el rey? O sea, yo te puedo dar un consejito, yo te puedo ayudar, no te preocupes. Es como esa persona que está ahí pretendiendo tener buenas intenciones, pero en realidad lo que quiere hacer es robarse el corazón de las ovejas. Y aún en las iglesias hay gente que tiene un espíritu de Absalón, que van allí a endulzar el oído de otros, pero su corazón no está alineado con el corazón del pastor. Por lo tanto, su beneficio propio es lo que les interesa. Micaías era otro obrero asalariado, era un sacerdote por contrato. Le decía, mira, necesitamos que vaya y nos bendiga el negocio. No, listo, ¿cómo vamos ahí? ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo es la vuelta? Entonces aquí tiene su chunchullo, decimos nosotros por ahí, o su mordisquito, ¿sí? Papá siempre cuenta un chiste de una, creo que ya lo contó aquí, pero bueno, hay gente que no lo ha escuchado, de una viejita que iba manejando a toda, y la paró la policía, y entonces baja el policía y le dice, señora, su licencia. Ay, ¿cómo que no traje la licencia? Bueno, entonces deme su ID card, algo que tenga. No. Entonces va a tocar una mordidita, ¿no? En Colombia decimos una mordidita, ¿qué es? El soborno, ¿no? Entonces la viejita dice, va a tocar un besito porque se me quedó la caja de dientes. Micaías andaba de mordidita en mordidita, de paga por aquí, paga por allá. Y en el momento de dificultad, en el momento de que venían a atacar la iglesia, la ciudad, huía y buscaba otro lugar donde hacer lo mismo. Y hay gente así. Hay gente que le interesa tener un rebaño a su alrededor, pero cuando vienen las dificultades, cuando viene el lobo, cuando vienen los ataques, me piso con la platica. Y es un común denominador en la iglesia de hoy, desafortunadamente. Y a la prensa, a los medios les encanta mostrar a los obreros asalariados. Pero que no nos reconozcan como obreros asalariados, sino que gente que no necesita un cargo, una mención, un sueldo para tener el corazón de pastor. El verdadero pastor no huele a dinero, el verdadero pastor huele a oveja. El verdadero pastor no se mantiene a través de un título que se adquiere en un seminario o con un diploma que se cuelga en la pared. No es tener una credencial o una tarjeta de presentación para mostrar que me acredite quién soy yo. Tampoco es un nombramiento honorario o burocrático. No, este hermano ya ha estado 30 años con nosotros, nombrémoslo pastor como para que la gente no diga, uy, aquí qué pasó, ¿no? El verdadero pastor debe tener un corazón que está dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Hoy en día, la puerta que nosotros necesitamos restaurar primeramente es la puerta de las ovejas. Antes que las otras puertas, antes que las puertas del comercio, antes de las puertas, porque por ahí no es solamente donde entran las ovejas, pero allí también es donde salen las ovejas fuera de la ciudad de Dios. Cuando se restaura la puerta de las ovejas entran, son instruidas por el pastor y luego salen a dar vida. Pero cuando la puerta de las ovejas está destruida, las ovejas tienen temor y se acorralan y no son efectivas porque no salen de allí. El propósito de Dios con la iglesia no es mantener a las ovejas acorraladas, sino que las ovejas entren por la puerta de las ovejas y salgan a los pastos.
Porque en los pastos están esos rebaños que aún no han llegado todavía al pastor. Jesús dijo, yo tengo unas ovejas, no están aquí conmigo, pero seguro las tengo allá. Y yo las voy a traer. Y entonces va a haber un solo rebaño y va a haber un solo pastor. Ellos no entendieron, y ahí en Juan dice que lo querían apedrear porque no entendían. No era que le sacó la piedra y se la quitó, no, literalmente querían apedrear a Jesús. Pero lo que él estaba hablando proféticamente era del pueblo que no era judío, que no era del rebaño establecido de Dios, de aquellos incircuncisos, impíos, de los que no pertenecían al linaje de David, aquellos que nosotros muchas veces llamamos a esos incircuncisos judíos que no vengan a mi casa, que no se acerquen, porque esta es una casa bendecida por el Señor de lo alto, ungida y profetizada para las naciones de la tierra. Pero sabes que ellos son precreyentes. Antes de ser impíos, incircuncisos, apartados de nosotros, hacedores de maldad, son precreyentes. Son parte de ese rebaño que Dios está buscando traer para conformar su rebaño total. Aunque a grandes rasgos, cuando tú ves un rebaño de ovejas, no de cabritos, pero de ovejas, cuando ves un rebaño de ovejas, las ovejas son muy parecidas. Tú no puedes como que diferenciar cuál es esta oveja de la otra oveja. Pero ¿sabes qué? El pastor sí puede diferenciar cuál es una oveja de la otra oveja. Es más, la ciencia dice que el pelaje de la oveja es particular de cada oveja. El patrón de los colores de la oveja, cuando las ovejas son manchadas o moteadas, es particular de esa oveja y ninguna otra oveja tiene eso. Es como la huella digital de una persona. Las paticas de la oveja también tienen un patrón en sus patas que es particular de esa oveja y no le pertenece a ninguna otra oveja. Y el pastor conoce a cada una de las ovejas. Sin embargo, aunque las ovejas son distintas, ante sus ojos son ovejas de su rebaño y todas ocupan un lugar especial en su corazón. El pastor sabe que cada una de ellas son diferentes. Sin embargo, el pastor debe buscar la unidad antes de una uniformidad. Y hay gente que anda buscando parecerse al rebaño de otro pastor. Hay gente que anda buscando el don particular, la misión o el llamado especial de otra iglesia, de otro rebaño. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un llamado particular y especial para cada iglesia. La intención de Dios no es la uniformidad, la intención de Dios es la unidad. La intención de Dios son las ovejas que tienen una identidad, no las ovejas clonadas. ¿Cuántos se acuerdan de la oveja Dolly? ¿Sí se acuerdan de la oveja Dolly? La primera oveja clonada en la historia de la humanidad. Pues Dios no quiere ovejas Dolly. Dios no quiere ovejas clonadas. Dios no quiere un clon y que todo el mundo hable igual. Y qué interesante es que a veces tú escuchas gente y dices, esos son de esa iglesia porque todos son igualitos. Sí. La uniformidad no es lo que Dios está buscando, es la unidad. Es la unidad. Y en medio de la diversidad hay unidad. Fíjate en eso, en medio de la diferencia hay unidad. No trates de hacer que las personas hablen igual que tú, se vistan igual que tú cuando vengan a la iglesia para poder recibir tu aprobación. Porque ¿sabes qué? Eso no funciona. En medio de la diversidad es donde realmente hay unidad. Y pues claro, a veces uno se tiene que afeitar cuando viene a predicar a la iglesia y ese tipo de cosas. Amén, gloria a Dios. Pero igual me habrían aceptado con los bigotes y con todo eso. Porque no es en la uniformidad, sino en la unidad que Dios se manifiesta para como uno, como el Padre y el Hijo son uno, que a otros le conozcan a Él. No van a conocer a Jesús por nuestra uniformidad. Van a conocer a Jesús por nuestra unidad. Por eso abracemos las diferencias que hay entre los distintos rebaños, porque en medio de eso Dios se manifiesta para crear unidad. Ahora, el tener una identidad, el ser único, el ser especial, eso no nos da a nosotros la autoridad o el derecho. Eso no quiere decir que vamos a andar, como dicen en Puerto Rico, sueltos como gavete. Que no vamos a andar por nuestro propio lado haciendo lo que se nos dé la gana. No es una licencia para el libertinaje,
sino es una libertad para conocer nuestro propósito y nuestro destino. Porque la identidad no es una mentalidad de manada, que es otra de las cosas que se presenta mucho en la iglesia. Si tú no crees en esta doctrina, estás cerrado. Y es una mentalidad de manada, donde todos tienen que aceptar nuestra forma de pensar, si no, no pertenecen al rebaño. Nos hemos caracterizado mucho por juzgar. Este es el rebaño de ese man, allá no se meta porque ese rebaño, sí. Aquí es el rebaño VIP y aquí es el otro rebaño. En realidad, ¿sabes qué? VIP es ser verdaderos hijos del Padre. Es ser verdaderas ovejas que escuchan la voz del pastor y obedecen. No es un estatus, es simplemente una condición del corazón. Lucas 15, del 4 al 7. Lucas 15, del 4 al 7. Es un verso bien especial. Voy a pedirle a la pastora que nos lea Lucas 15, del 4 al 7. Porque yo no quería hacerlo muy largo. Tenemos la presentación, la familia, todos los que están aquí. Pero quiero que nosotros nos pongamos en la posición del pastor, de las ovejas y de una oveja perdida. Es más, quiero que pienses y como que recrees en tu mente esta escena. Nueva traducción viviente, si quiere. Sí. Lucas 15, del 4 al 7. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Bien. Meditemos un poco en esto que nos habla Lucas. Del capítulo 15, verso 4 al 7. Está hablando de un pastor que tenía 100 ovejas. Y 100 ovejas no era un rebaño muy grande. Un rebaño grande podían ser 7,000, 10,000. En Nueva Zelanda hay rebaños de 30,000 ovejas. Un solo pastor, 30,000 ovejas. O sea, las montañas enteras cubiertas de ovejas. Así que 100 ovejas no era mucho. Tal vez porque el pastor no tenía mucha plata, tenía un rebaño pequeño. Pero al tener un rebaño pequeño, tenía una relación bien íntima y bien personal con esas ovejas. No lo descrestaban los rebaños más grandes, más imponentes, con más ovejas o más blanquitas que las de él. Él amaba a sus ovejas y las quería de tal forma que las conocía de una relación personal. Eso hacía la diferencia entre este pastor. Y era un buen pastor, no era un pastor asalariado. Tal vez cuando tenía vacaciones le costaba mucho dejarlas con un asalariado porque no se atrevía a que las ovejitas se quedaran con alguien que las expusiera al peligro. A veces cuando había mucha lluvia y tormenta y las ovejas estaban temblando, muy seguramente él iba y se acostaba con ellas. Les cantaba o de alguna manera trataba de apaciguarlas porque las ovejas tienen un corazón muy sensible y si las asustan pueden morir de un infarto. Es realidad, las ovejas son unos animales delicados. Cuando traían la oveja desde Homestead nos pidieron, mira, delicadamente, aunque la oveja venía medio borrachita, vomitando y todo, porque el viaje desde allá acá no era muy fuerte para ella. Yo estoy ya acostumbrado de Homestead para acá, ya no me vomito. Sofía Love, ya estamos en eso. El pastor tenía estas 100 ovejas y las amaba. Y una noche de tormenta, de lluvia, llegó a la puerta de las ovejas. Mamacitas, vengan para acá. Y las ovejas empezaron a entrar y empezó 1, 2, 3. Empezó a dormir contando ovejas. Y se dio cuenta que le faltaba una. Y ya tenía las 99 adentro. Seguramente dijo, ay, fue mi chica. O alguna cosa así, ¿no? Me falta una oveja. ¿Dónde la dejé? ¿Dónde se me quedó? Y empezó a pensar. Dijo, no,
yo voy a dejar a las 99 aquí aseguradas y me voy a buscar esa que se me perdió, que me hace falta. Fíjense que no las dejó a la deriva y sabe que ustedes hagan lo que se quiera, esa es mi favorita, yo me voy por ella y qué tales. No, dejó a las 99 aseguradas, muy seguramente les puso agua, comida, les dijo: ya vengo, chicas, voy a ir por la que se me olvidó. Ok, take it easy, cógelo con take it easy, les dijo. Y se fue a buscarla. Y se fue por la montaña, y se fue por el desierto, y se fue por donde él pensó, por los abismos, a buscarla. A veces en los lugares donde se la pasaban los lobos, hasta allá fue él. A veces con temor a que de pronto viniera un lobo y lo atacara, pero en su corazón estaba el rescatar a la oveja. Y en ese momento, ya en medio de la noche, cuando el frío estaba bien intenso y la lluvia, de repente escuchó a lo lejos un balido. Amén. Por allá a lo lejos escuchó un balido. ¿Cómo decía? Bueno, estaba como más angustiada la ovejita. Decía, o sea, imagínense que usted, o sea, un momento aquí, paremos aquí, Emma. Es que como que la foto no. Ustedes están toda la noche aguantando frío, hay espinas a su alrededor, los lobos, mejor dicho, y entonces la oveja hacía. Claro, sí, estaba desesperada como todos ustedes acá. Y el pastor dijo: ¿será esa? Y la oveja: no, eso no parece como que es mi oveja. Pero de repente más fuerte y más se acercaba y la oveja. Y entonces el pastor dijo: sí, esa es mi oveja. Yo la conozco porque mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y ellas me conocen y me siguen. Y habiendo dejado las 99, él fue por esa oveja perdida. Y cuando la encontró, todas sus moticas estaban sucias. Y se había engarzado así entre las espinas. Y cuando lo vio, la ovejita se asustó y se emocionó, pero del susto y de la emoción empezó a saltar y a saltar y a saltar. Y el pastor se dio cuenta de eso y sacó su varita y le quebró una patica. Porque si la oveja seguía saltando de esa manera, se podía ahorcar, se podía hacer más daño. Entonces el pastor la inmovilizó y luego quitó esas ramas y esas espinas con dolor y sacó a la oveja con su patica fracturada. Seguramente él llorando por lo que tuvo que hacer. Levantó esa oveja en sus brazos, la acarició, la acercó a su pecho para que sintiera su calor, el palpitar de su corazón y se calmara. Y cuando el palpitar de la oveja se juntó con el palpitar del pastor y la oveja se calmó, él la puso en sus hombros y caminó de regreso en la plena oscuridad. En sus zapatos llevaba una lamparita prendida con aceite y fuego para poder ver hacia dónde caminaba en medio de la oscuridad más fuerte de la noche. Por eso la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El pastor caminaba y iba mirando por si había serpientes o escorpiones o cualquier cosa que los pudiera atacar. Y cuando llegó de nuevo a la puerta de las ovejas, entró por la puerta y entró feliz. Y la sentó y la curó y la ungió con aceite y la limpió. Y luego invitó a todos para que celebraran con él. Porque se le había perdido una oveja. No era necesario tener únicamente a las 99. Él quería tener a todas aquellas por la cual él era capaz de dar su vida. De ir hasta los rincones más remotos, en las noches más oscuras, durante los peligros más tremendos, bajo el acecho de los lobos y del enemigo, con tal de alcanzar a la oveja perdida. Hoy estamos hablando de restaurar la puerta de las ovejas, pero parte de restaurar la puerta de las ovejas es tener la capacidad de ir por la oveja perdida.
Reconocer cuál es la oveja perdida. No siempre la oveja perdida es la que es fácil de reconocer. A veces hay ovejas dentro del redil que andan como ovejas perdidas. Y tener un corazón de pastor nos hace sensibles para reconocer qué oveja está en busca del abrazo de su pastor. La puerta de las ovejas fue la primera puerta que se restauró cuando se reconstruyeron las murallas por Nehemías y sus amigos. El rey Artajerjes le permitió a Nehemías no solamente reconstruir, sino que le ayudó para que la reconstrucción finalizara y la ciudad volviera a ser una ciudad amurallada. Dios está queriendo restaurar a la iglesia hoy en día en medio de nosotros. Jesús es la puerta de las ovejas. Volvamos a poner a Jesús como el portal de nuestra ciudad. Volvamos a poner a Jesús como el portal donde entran y salen, el buen pastor. No la doctrina de la prosperidad o el dinero o la fama o el reconocimiento. Porque cuando eso es la razón primordial, el pastor pierde su capacidad y su sensibilidad para ir a buscar la oveja perdida. Y en esta mañana yo quiero hacer un llamado a aquellos que reconocen y dicen: Dios me ha llamado para restaurar la puerta de las ovejas. Yo tengo un llamado pastoral en mi vida. Acuérdate que el llamado pastoral no es necesariamente que alguien venga y te diga, te ponga la mano y te diga: te nombro pastor en este momento, o te diga: aquí tiene su credencial, son $250 de membresía mensuales. No, el llamado pastoral es algo que Dios deposita en tu corazón y es el amor por las ovejas. Es que a ti te gusta oler a oveja más que a Chanel, y te gusta oler a oveja más que oler a púlpito o a banca o a cualquier otra cosa. Y si tú eres una persona que está aquí en medio de nosotros y dices: yo creo que Dios me ha llamado para ejercer de alguna forma el pastorado con mi familia, con otros, hoy ese es un llamado para tu vida. Hoy también es un llamado para quienes quieren aprender a escuchar la voz de Dios. Andrés Lucas, en su inocencia, dijo eso, pero él tiene la conciencia de que Dios le puede hablar a su corazón. Tiene 3 años y él sabe que la oración no es un monólogo, sino que Dios le puede hablar. Y tal vez tú tienes un tiempo difícil escuchando la voz de Dios. Yo he tenido tiempos muy difíciles también escuchando la voz de Dios, pero para escuchar la voz de Dios hay que callar nuestra propia voz y aún callar la voz del enemigo. Así que hoy también en esta mañana es un llamado por si tú quieres aprender a escuchar la voz de Dios. Si tú dices: yo soy una oveja, pero así yo no sé lo que Dios me quiere decir, no entiendo muy bien. Y finalmente es un llamado para aquellos que son precreyentes, que dicen: muy chévere, se ve muy lindo sin bigote, pero yo no sé qué es ser una oveja del rebaño de Jesús. Yo nunca he entrado por la puerta de las ovejas. Hoy también es un llamado para que tú entres por la puerta de las ovejas. Y si tú estás ahí en el internet y nos estás viendo, este llamado también es para ti, para que tú entres por la puerta de las ovejas, para que tú reconozcas tu llamado como pastor, para cuidar y bendecir a otros y buscar la oveja perdida, y también para escuchar la voz de Dios. Vamos a hacer silencio un segundo, un momento, para escuchar la voz de Dios. Y luego voy a pedir que voluntariamente, sin obligar nada a nadie, si tú quieres venir, queremos orar por ti, por alguno de esos 3 llamados. Tal vez porque tú reconozcas: sí, Dios me está llamando a pastorear aquí en Arde o en otra iglesia o en mi familia, o regreso para mi país de vacaciones y quiero convertirme en un pastor que busca la oveja perdida. O tal vez tú dices: yo he estado en la iglesia, he estado orando, pero me cuesta escuchar la voz de Dios. A veces no sé cuál es el norte, no sé hacia dónde Dios me quiere llevar. O tal vez tú dices: yo no soy un cristiano, yo no conozco de Dios, yo nunca he entrado por la puerta de las ovejas. Yo conozco del pastor, pero no conozco al pastor.
Ministra tu Espíritu Santo. Dios está ministrando desde ahora. No tienes que venir para que Dios comience a ministrar. Desde allí donde tú estás, Dios ya está obrando. No esperes para venir hasta acá, porque Dios ya está obrando ahí donde estás.